En este video vamos a hablar de las integrales dobles en coordenadas polares, vamos a hablar de r y de θ. Entonces por eso necesitamos tener claro que cuando se trabaja en coordenadas polares, lo que se hace es dibujar, ¿sí?, el eje polar, ¿sí?, y para hablar de lo que antes era un punto de x, y, ¿sí?, que se referencia a eso porque el opuesto era y adyacente era x, ahora lo vamos a trabajar simplemente como un r y un valor θ, ¿sí?, y vamos a hablar de la coordenada r, θ. Entonces, en equivalencias, entonces recordemos que r cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a x cuadrado más y cuadrado, x, entonces sería con r coseno de θ adyacente, y y, que es el opuesto, sería r seno de θ, ¿sí?, que además pues cuentan con tangente de θ, que es y sobre x, el cual pueden despejar a θ, que es tangente inversa de y sobre x, pero deben tener cuidado con lo de los signos, ¿sí? Entonces, como estamos interesados en las integrales, vamos a ver cómo se mide el diferencial de área en coordenadas polares. Entonces, acá empezamos a ver las diferencias. Entonces, imagínense que hacen la primera medición. Entonces por acá tendríamos, ¿sí?, esto sería un sector circular, ¿sí? ¿Sí? Para ese sector circular tendríamos definidos un R, que sería esta medida, un ángulo, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto es acá un pequeño delta de θ, que sería ese barrido, ¿sí? Vamos a incrementar el R, entonces acá en un delta. Entonces al incrementar el R se genera una nueva figura. Bueno, incrementemos esa distancia y generemos una nueva figura, que sería esa figura. No es un triángulo, repito, es un sector circular, es una curva. Y entonces esa distancia, si añadimos ese pedacito que es un delta R, ¿sí?, la distancia ahora sería R más delta R, ¿sí?, para el mismo ángulo. Entonces, en coordenadas polares, cuando nosotros hablamos de un diferencial de área, estamos hablando de una zona como esta, que se genera al tener una pequeña variación de ángulo y una variación de radio. En cartesianas, lo que se generaba era un rectángulo, que era el que tenía de ancho un de x y de alto un de y. Entonces nosotros estamos interesados en saber este dato de ahí, o sea, ese diferencial de área, bueno, ese delta de área, que por ahora como son deltas, sería delta de área, a qué equivale, ¿sí? Entonces para eso lo que hacemos es acudir a las fórmulas que conocemos. Entonces cuando tenemos un sector circular, ¿sí?, que tiene un radio y un ángulo, ¿sí?, el área de todo el sector circular está dada por un medio de r cuadrado por el ángulo phi. Entonces yo lo que voy a hacer es generar la pieza grande, que está en naranja, menos la pieza en azul, el área de la pieza en azul, y me va a dar el área que estamos buscando. Entonces tendríamos como el delta de área estaría dado por, entonces, un medio del R, la que está grande, sería R más el delta de R al cuadrado por el ángulo que es delta de θ menos un medio de que está en azul, que sería R al cuadrado
por delta R, porque es la misma abertura para ambos casos. Si expandimos, tendríamos un medio de R al cuadrado más 2R por delta de R, ¿sí?, más el delta de R al cuadrado, menos un medio de R cuadrado por, pues colocamos acá, esto va multiplicado por el delta de R menos un medio del R cuadrado por el delta de R, delta de teta. Hasta ahí podríamos sería el delta de área equivale a, entonces, un medio del delta teta, sacamos factor común y nos quedaría R cuadrado más 2R por delta de R más el delta de R al cuadrado menos R cuadrado. Entonces, cancelamos los dos valores del R y nos queda que como deltas el área sería un medio del delta de teta, que multiplica a 2R delta de R más el delta de R al cuadrado. Entonces, pero ¿sí?, nosotros, más allá de estar interesados en hablar de deltas, que son pequeños cambios, estamos interesados en cambios todavía más pequeños. Entonces acá, cuando hacemos la transición y convertimos ese delta de ángulo en un diferencial, o sea, lo hacemos mucho más pequeño, y convertimos ese delta R en algo mucho más pequeño, ¿sí?, sucede lo siguiente. Quedaría, ya no estaríamos hablando de un delta de área, sino de un diferencial de área, y sería un medio del de teta, ¿sí?, que es factor de 2R por el dr más el dr al cuadrado, ¿sí? Entonces acá dr es una cantidad infinitesimal, el dr cuadrado tiende a 0, ¿sí?, número muy pequeño elevado al cuadrado es todavía más pequeño, es despreciable en comparación con el dr, ¿sí? Entonces nos quedaría que el diferencial de área termina siendo, entonces, un medio del de teta por 2 por r de r, cancelamos y nos queda que el diferencial de área es R de R de teta. Entonces esto es de lo más relevante que nosotros vamos a ver. Entonces, hablándolo un poco, pues, digamos, a priori, siendo un poco técnico, ¿sí?, para hablar de, entonces imagínense que tienen acá el eje polar, ¿sí?, y ustedes tienen por acá un R, ¿sí?, entonces deciden extenderlo, entonces hicieron dr, tienen el ángulo, este es el ángulo teta, ¿sí?, entonces se extienden hacia acá en un de teta, ¿sí?, y nos queda esta región que es curvada, ¿sí?, entonces es casi como si fuera un rectángulo, ¿sí?, si fuese un rectángulo, algo así, uno simplemente dice, no, pues si esto es de teta y esto es de r, ya multiplico y ya. Pero acá lo que pasa es que esta medición, ¿sí?, no está midiendo longitud, o sea, la figura está así, pero esto lo que mide es ángulo. Entonces, para hallar esa longitud se multiplica el ángulo por el radio, entonces esta longitud se llama r de teta y esta sí es una distancia que se llama dr. Entonces el producto de esos me queda como r de teta, que es el diferencial de área del que estamos hablando. Es como otra forma un poco, pues, chambona de mostrarlo. De una forma alternativa, entonces, es la siguiente. Entonces, imagínense que tienen entonces, ¿sí?, entonces desde acá hasta acá tienen un radio 1,
desde ahí hasta el final, radio 2, ¿sí? Y esta parte interna es el delta de teta. Entonces podrían decir que el delta de área es 1/2 del R2 al cuadrado por el delta de teta menos 1/2 del R1 al cuadrado por el delta de teta. Podrían sacar factor común. Esto sería 1/2 del delta de teta, factor de R2 al cuadrado, menos R1 al cuadrado. ¿Sí? Que al factorizarlo, quedaría como R1 más R2 que multiplica a R. Bueno, porque los puedo colocar en el desorden, da lo mismo, ¿no? Entonces, R2 más R1, R2 menos R1. Entonces, de nuevo, al hacer esas distancias muy pero muy pequeñas, podríamos asumir lo siguiente, asumir que este de acá, R2 menos R1, nos está hablando del dr, ¿sí? Que este de acá nos está hablando del de teta, y que la parte donde colocan R2 más R1 dividido en 2 es como un R promedio. Entonces, R asterisco. Entonces, lo que estaríamos sería diciendo que el diferencial de área es un R promedio por un dr de teta. Y llegamos a la misma medición de diferencial de área. Entonces, de aquí en adelante lo importante va a ser es no omitir el hecho de que cuando se habla del diferencial de área hay que colocar R dr de teta. ¿Sí? O sea, no omitir ese R. Entonces, ahora, para hacer la integración necesitamos seleccionar el tipo de región con la que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, al igual que en las cartesianas, acá también hablamos de regiones tipo 1 y regiones tipo 2. Entonces, cuando hablamos de un alfa constante, ¿sí? Entonces, cuando decimos que teta es constante, estamos hablando de un rayo. O sea, fíjense que estas líneas que se trazan, vamos a colocarlo un poquito más pequeño. Entonces, líneas como esta, ¿sí? Donde teta es constante, se conocen como rayo. ¿Sí? Entonces, en las regiones tipo 1 se va de un rayo a otro rayo. Entonces, en este caso se va el rayo, entonces, del rayo teta igual a alfa, se van desde teta igual a alfa hasta teta igual a beta, ¿sí? Al siguiente rayo, que es este, ¿sí? Entonces se conocen como rayos. Y para hacer el recorrido de esa región que está señalada, lo que se hace es que mientras se hace ese barrido, se está yendo del R dado por la línea roja al R dado por la línea fucsia. Entonces el recorrido planteado es algo así. Entonces arrancan acá y van hacia allá. Ese es el recorrido. Esas líneas que trazamos es como si todas partieran del origen. O sea, esas líneas verdes, o sea, yo realmente las inicio, o sea, como si tuvieran la cola en el origen. Solo que decido no dibujarlas desde el origen, sino que yo las arranco en G1. Yo voy desde G1 hasta G2. Pero no puedo trazarlas ni así, ni así, no. Tienen que trazarse como si arrancaran desde el origen. Así. Entonces eso es lo que se conoce como región tipo 1, ¿sí? Entonces, de un rayo a otro rayo, mientras se va de una función de radio a otra función de radio. Y cuando colocan el diferencial de área, se coloca como un R de R de teta, porque lo primero que están integrando es R de G1 a G2 y después teta de alfa a beta.
En la región tipo 2, lo que se hace es trabajar de un R constante a otro R constante. O sea, acá se forman son circunferencias. Entonces, R constante, recuerde que estos son círculos centrados en el origen. Entonces, en este caso, arrancaríamos en la circunferencia R igual a A e iríamos hasta la circunferencia R igual a B. Y mientras hacemos ese recorrido, vamos del ángulo dado en rojo al ángulo dado en fucsia. Entonces, el barrido que se haría acá quedaría más o menos así. Entonces, con circunferencias, ¿sí?, hacer ese recorrido. Entonces, no son líneas rectas, sino son circunferencias las que se están trazando ahí. Todas con centro en el origen. Se ven inmundas, pero son circunferencias. ¿Sí? Y cubren la región. Esta es una región tipo 2. Entonces, ahora, para empezar el tema, vamos a hacer un ejemplo. Nos quedaría. Entonces, calcular el área de la región acotada por las gráficas de las ecuaciones polares que se indican. Entonces dice, van a trabajar con R igual a 2 seno de teta, R igual a 1, y van a trabajar el área común o área de intersección. Entonces, para eso, pues primero dibujamos nuestro sistema de coordenadas. Y empezamos a trabajar. Entonces, R igual a 1 se trata de una circunferencia, es el primero que vamos a dibujar, es el más sencillo. Entonces, miren que el sistema de coordenadas que manejamos, en vez de dibujar una cuadrícula, ¿sí?, lo que tiene que dibujar es varios rayos, o sea, varios valores de ángulo que queden disponibles para hacer los dibujos, ¿sí?, ¿sí?, y varios círculos para orientarnos. Entonces ese es el sistema de coordenadas en polares. Entonces nos quedaría el R1, que es esta circunferencia de acá. Y ahora vamos a dibujar el R igual a 2 seno de teta. Entonces fíjense que cuando el ángulo vale 0, les voy a colocar acá una pequeña tabla de valores por si algunos no saben que eso es un círculo. Entonces R igual a 2 seno de teta. Entonces coloco mi tabla de valores para teta y los valores de R. Entonces cuando teta es 0, R es 0. Cuando teta llega a valer pi medios, esto da 2, o sea, en 0, 0. Cuando el ángulo sea de 90, ¿sí?, esto da 2 unidades. Entonces mido el R, 1, 2 unidades. Llego a ese punto. Entonces me quedaría ahí. ¿Sí? Para cuando vale pi, esto es 0. O sea, entonces cuando mido los 180, vuelve acá. Entonces la circunferencia. Entonces esta ecuación de la forma R igual a seno de teta son círculos. Pero estos círculos ya no están centrados en el origen, sino que están sobre un eje. Entonces en este caso, lo que hace el círculo es, tiene radio 1, ¿sí?, pero él está centrado es en este sitio. Y queda algo así.
Entonces, para que se vea un poquito más decente, sería algo así. Entonces, si necesitan, o sea, muchas veces la figura no la conocemos, tenemos que hacer esa tabla de valores, pero con muchos más datos. Entonces tendrían que haberle dado en la tabla de valores θ versus r y empezar para pi décimos, para 2 pi décimos, para 3 pi décimos, y llenan la tabla y van dando los datos. Por ejemplo, en esta gráfica que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pedazos. O sea que yo puedo ir midiendo de a pi doceavos. Y podría haber tomado los puntos para que me diera la orientación de este dato, este y este, ¿sí? De pi doceavos en pi doceavos. Pero bueno, porque ya conocíamos la figura, pues sabemos que queda así. Entonces sería, esto es r igual a 2 seno de θ. En la otra sería r igual a 1. Entonces, es primordial conocer estos puntos de intersección porque la región que yo voy a manejar, la región es la región común, que es esta zona. ¿Sí? Entonces, para poder hacer los movimientos, necesito conocer esos ángulos donde ellos coinciden. Entonces, intersección. Entonces, para la intersección, yo igualo r con r. Entonces me quedaría r igual a r, o sea, es como si estuviera diciendo 1 igual a 2 seno de θ. ¿Sí? O sea que seno de θ es igual a 1/2. De ahí me salen dos opciones. Θ, de acá salen dos opciones. ¿Sí? Yendo solo de 0 a 180, porque esa circunferencia se divide el ángulo de 0 hasta el ángulo de 180. Entonces apenas se hizo ese recorrido. Entonces de 0 a 180, para que el seno me dé 1/2, está la posibilidad de θ igual a pi sextos y el de θ igual a 5 pi sextos. ¿Sí? Recuerden que cuando yo digo seno de θ igual a 1/2, estoy dibujando la trigonométrica, ¿sí? Que va hasta el 1, ¿sí? Y que esto era pi y esto es 2pi, y estoy preguntando dónde ocurre el 1/2, ¿sí? Entonces él ocurre antes de los 90 y después de los 90. O sea, son estos dos datos que están acá. Entonces tengan cuidado con la calculadora porque a veces solo despejan el primer dato, el que aparezca en el primer cuadrante. Entonces ya tenemos dos datos. Esos datos son ángulos θ, o sea, son rayos. Entonces nosotros vamos a hacer las mediciones. Entonces, este de acá sería un θ igual a pi sextos. ¿Sí? Y este sería un θ igual a 5 pi sextos. Entonces, para dibujarlo, entonces, bueno, vamos a dibujar esta ahí un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, yo voy a descomponer esa región, esa área que tengo que calcular, en dos. Fíjense que por rayos, o sea, yo no puedo rellenar la región de arriba abajo porque no estamos hablando de la coordenada y, acá se habla de r y de θ. Entonces voy a separar esa región, o sea, el área total, voy a decir que es un área 1, ¿sí? Que la voy a definir como lo que va del origen a la línea azul. Entonces voy a hacer un barrido del origen a la línea azul, del origen a la línea azul, del origen a la línea azul. ¿Sí? Ese barrido que se hace, que está ahí en naranja, yo lo inicio en 0 grados, ¿sí? Y lo finalizo en pi sextos.
pero estoy yendo desde el R de 0, o sea, desde el origen del sistema de coordenadas hasta la línea azul. Entonces, yo colocaría como esta área 1, entonces, como esta área 1, les digo que el área 1 es una integral de, que va, integral doble sobre una región 1, ¿sí?, del diferencial de área, que va a estar definida desde 0 hasta pi sextos, ¿sí? Y el ángulo que yo, el R, ese es el ángulo, el R va desde 0 hasta el R de azul. Entonces el R de azul dice 2 seno de teta, ¿sí? Y el diferencial de área es R de teta. Entonces hicimos el barrido que aparece ahí en naranja. ¿Qué pasa? En la figura que yo conozco como área común, hay dos que son idénticos. ¿Sabes? Está ese pedazo y también estaría la parte desde los 5 pi sextos hasta los 180, o sea, hasta pi. Entonces, en vez de hacer dos veces la integral, yo lo que hago es multiplico por 2 para tener todo eso que estoy pintando en naranja, ¿sí? Pero el área 1 se calcula de esa manera. Más, y entonces vendría el cálculo de la siguiente parte, que es arrancar en el rayo, o sea, el ángulo arranca en pi sextos. Y voy a ir justo hasta la mitad, hasta acá. En ese lado estamos en pi medios, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un barrido de pi sextos a pi medios, yendo desde el origen, desde R igual a 0 hasta el R de rojo, ¿sí? Entonces ahí diríamos más 2, un área 2, que se calcula como una integral doble sobre una región 2 por un diferencial de área, que para nuestro caso es ir desde los pi sextos hasta pi medios. La integral va de R igual a 0 hasta R igual a 1, que es la que está en rojo. R igual a 1. El diferencial de área es R de teta, ¿sí? Incluso esto se podría calcular como un sector circular, ¿sí? Entonces, continuamos el ejercicio. Entonces nos quedaría el cálculo del área 1. Entonces, área 1, que era igual a ir de 0 a pi sextos. Entonces, de 0 a 2 seno de teta, R de teta, de 0 a pi sextos. La integral de R sería R cuadrado sobre 2, de 0 a 2 seno de teta por d teta. Entonces sería la integral de 0 a pi sextos. Evaluándolo nos daría, entonces vamos a darle un medio y nos quedaría R cuadrado, que serían 2 seno de teta al cuadrado menos 0, ¿sí?, de teta. Entonces quedaría como, sacamos el 4 y lo simplificamos, nos quedaría área 1 es 2 veces la integral de 0 a pi sextos del seno cuadrado de teta. Entonces nos quedaría entonces en esta parte sería, reemplazamos 2, entonces integral de 0 a pi sextos es 1 menos coseno
de 2θ sobre 2, que es la equivalencia por identidades. Y nos quedaría entonces que esto es área 1 igual a 2, bueno, el 2 se cancela y nos queda la integral de, entonces, de 1, que sería θ, menos coseno, entonces la integral de menos coseno sería menos seno de 2θ sobre 2. Recuerden que este 2 se cancela con este 2. ¿Sí? Evaluado de 0 a pi sextos. ¿Sí? Al evaluar de 0 a pi sextos tendríamos pi sextos menos el seno de pi tercios sobre 2 menos seno de 0 y seno de 0 es 0. Entonces eso nos escribe, quedaría como, entonces, pi sextos entonces nos quedaría pi sextos menos el seno de 60. Entonces nos quedaría, bueno, dejémoslo escrito, entonces coloquémoslo dividido, entonces sería pi menos 3 seno de pi tercios sobre 6. Así nos quedaría para el momento. Eso es para el área 1. Para el área 2 sería la integral de pi sextos a pi medios, pi sextos a pi medios de 0 r de r de θ. O sea que esto es como tener de pi sextos a pi medios un medio de r cuadrado de 0 a 1 por dθ. O sea que esto es un medio de la integral de pi sextos a pi medios de simplemente el de θ. O sea que esto nos quedaría un medio, entonces, de pi medios menos pi sextos. O sea que nos quedaría que el área 2 es igual a un medio de, entonces serían 3pi menos pi. Ya nos quedaría que esto es pi sextos. Entonces lo que hacemos es área total es igual a, entonces, 2 veces pi menos 3 seno de pi tercios sobre 6 más 2 veces los pi sextos. O sea que acá nos quedaría el área total como si fuese entonces 2 pi sextos, serían como pi tercios, y pi tercios serían 2 pi tercios menos, entonces nos quedaría seno de pi tercios. Ese sería el valor del área como tal. Y desde el primer ejercicio de polares. Se podría haber trabajado no 2 veces de pi sextos a pi medios, sino ir desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Y no tendrían que haber multiplicado por 2.